televidentes, y hoy, como lo habíamos anunciado, tenemos en nuestro espacio de entrevista del día la presencia de Guillermo Lasso, precandidato a la presidencia de la República por el movimiento político Creo. Guillermo, gracias por aceptar esta entrevista. Buenos días y bienvenido. Qué gusto conversar con usted a los tiempos. Buenos días. Muchas gracias, Luisa, muy amable. Para mí también es un gusto estar frente a usted y en las pantallas de RTS. Guillermo, el país no termina todavía de despertar, está anonadado y atónito, sufriendo los efectos de una pandemia que ha provocado y traído consigo consecuencias devastadoras. Y a eso se suman las innumerables denuncias de corrupción, particularmente en lo concerniente a la presunta venta con sobreprecio de insumos médicos a los hospitales del Ministerio de Salud Pública del país. Pero, ojo, salta la liebre y ahora también hay denuncias de la entrega de carnets de discapacidad a quienes están o estarían, según la denuncia, con mejor salud que usted y que yo juntos. Me refiero a asambleístas y sus familiares. ¿Qué comentario le merece para aperturar con este tema candente la entrevista? El comentario de los ciudadanos ecuatorianos es un comentario de indignación frente a la corrupción rampante en época de pandemia. Realmente el Ecuador vive una crisis económica, una crisis sanitaria y una crisis moral y ética. Y aquellos que han cometido delitos tienen que ser juzgados por la justicia en el Ecuador. Aquellos que entregaron hospitales tienen que ser llevados a la justicia en Ecuador, porque solo hemos visto una cara de la moneda. Los que recibieron determinados prebendas, determinados contratos, determinados espacios, pero no hemos visto quién se los entregó. ¿Quién se los entregó? Y la señora fiscal tiene pendiente de responderle a los ciudadanos ecuatorianos quién entregó esos hospitales. Respecto a los carnets de la institución correspondiente, me parece que aquellos asambleístas, aquellos funcionarios públicos, por un mínimo de decencia, tienen que presentar sus renuncias, sea quien sea y pertenezca al partido o movimiento político que sea. Guillermo, permítame que le pregunte, de los 18 asambleístas de Creo, ¿no hay alguno que haya accedido a ese carnet de discapacidad? Le pregunto porque no conozco. De los 18 asambleístas del bloque de Creo, que forman actualmente el bloque de Creo, ninguno ha pedido un carnet del CONADIS hasta la información que tengo en este momento. Pero sí de alguien que estuvo en el bloque de Creo y que ya es conocido como el caso del asambleísta Villamar. Ahora, usted ha señalado que se necesita conocer no solamente quiénes se beneficiaron con los contratos para la entrega de medicamentos o a propósito de este tema que se está investigando de los carnets, etcétera, pero ¿acaso no está haciendo el gobierno lo suyo? La Fiscalía está haciendo su parte. ¿Qué hay de la justicia? ¿Se están o no tomando las acciones para poder conocer con nombres y apellidos quiénes fueron los que le dieron esos contratos millonarios a gente que se ha enriquecido y que está siendo investigada por la justicia? Bueno, yo creo que es necesario para sanidad pública del Ecuador, sanidad ética y moral, que la fiscal entre ahora a la segunda parte. ¿Quiénes son esos funcionarios de gobierno que les entregaron esos hospitales a quienes ya conocemos recibieron esas prebendas? ¿Quién es la persona de parte del gobierno? Porque aquí queda claro, el responsable político son los principales funcionarios del gobierno, el presidente Moreno, el vicepresidente de la República, que está muy callado. Tienen que explicarle al Ecuador cuál de los funcionarios de gobierno entregó estos hospitales. La responsabilidad política es del presidente de la República, es de su vicepresidente, pero ahora la Fiscalía tiene la responsabilidad jurídica de hacer las investigaciones para exponerle al Ecuador con claridad
cuáles son aquellos funcionarios que han jugado con la seguridad, con la salud del pueblo ecuatoriano. Guillermo, además de la corrupción rampante que ha dejado como consecuencia la pandemia, esta también ha dejado cifras en rojo en materia económica. De acuerdo a datos oficiales, solamente en el primer semestre de este 2020, las pérdidas superarían los 16.000 millones de dólares. Desde su respetable punto de vista, ¿cómo cree usted que se puede encontrar un equilibrio que permita al Ecuador sanear la situación económica, devolver el empleo a quienes lo han perdido, sin poner en riesgo la seguridad y la integridad de los ecuatorianos? Mire, Luisa, es una pregunta muy interesante. Yo comienzo por decirle a usted y a quienes nos escuchan, el Ecuador tiene salida, pero tiene salida una vez que este gobierno haya encontrado su propia salida del gobierno. El Ecuador tiene salida. Mire usted, el Ecuador tiene 4.800 millones de barriles de petróleo en reservas probadas. Colombia tiene la mitad, 2.400. Sin embargo, Colombia produce 1 millón de barriles diarios de petróleo y el Ecuador solo 500.000 barriles diarios de petróleo desde hace muchos años atrás. Es la hora de plantearnos duplicar la producción petrolera. Con la duplicación de la producción petrolera, el gobierno podrá contar con recursos para poder arreglar su economía, la economía del gobierno primero, las finanzas públicas del gobierno primero y dejar de ser un peso para el sector privado pidiendo impuestos, dejar de ser un peso para la familia ecuatoriana elevando aranceles para todos los productos que importan y se consumen en el Ecuador, dejando de estar cobrando impuestos a través de planillas eléctricas por precios muy superiores al costo de producción de esa energía eléctrica. Guillermo. Por lo tanto, el Ecuador tiene salida, pero con un cambio de gobierno. Ahora, Guillermo, ¿hasta dónde la responsabilidad es solamente, tal vez, como usted lo señala, de las acciones políticas o decisiones políticas o falta de decisiones políticas del gobierno nacional? Y también esta no se hace extensiva a la Asamblea. ¿Por qué le pregunto esto? Usted desde siempre viene defendiendo la necesidad de crear fuentes de empleo. Sin embargo, ¿cómo se puede explicar que la ley de ayuda humanitaria, que fue aprobada con 74 votos, 18 de los cuales pertenecen al bloque político, creo, tiene a la fecha 11 demandas de inconstitucionalidad entre trabajadores representados en algunos gremios, entre empresarios, a los que usted siempre también defiende, puesto que dan el 90% de empleo a los ecuatorianos, y también por la Defensoría del Pueblo? ¿No fue el remedio peor que la enfermedad haber aprobado esa ley que hoy debe la Corte Constitucional dirimir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en ella? Porque los trabajadores dicen que con ello se ha convertido en una regresión de sus derechos y que se está atentando a sus derechos. Mire, Luisa, en un ambiente democrático, cada quien que se sienta afectado tiene todo el derecho de presentar una demanda ante la Corte Constitucional. Así es. Y la Corte Constitucional deberá resolver esa demanda. Por lo tanto, yo no me escandalizaría porque hay 11 demandas en contra de una ley. En segundo lugar, mire, Luisa, aquí hablemos claro. De 8 millones de ecuatorianos que forman parte de la población económicamente activa, apenas 3 de ellos tenían un empleo formal previo al coronavirus. Después del coronavirus ese número se va a reducir a probablemente 2.800.000 ecuatorianos. Es decir, 5.200.000 ecuatorianos que forman parte de la población económicamente activa no tendrán un empleo formal. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el Código del Trabajo, una antigua ley de hace más de 80 años de existencia, no es una ley que pueda regir la relación laboral entre el empleador y el empleado en pleno siglo XXI. Es necesario reflexionar y pensar en leyes laborales que generen oportunidad laboral y mantener, si usted quiere, las dos leyes, el antiguo Código del Trabajo para garantizar los derechos adquiridos de los trabajadores que tienen un trabajo formal
y una nueva y moderna ley de oportunidad laboral que presente una oportunidad, un empleo formal para aquellos 5.200.000 ecuatorianos que viven en la informalidad, en el desempleo y en el subempleo. En eso coincido con usted. Ahora, mientras que en la asamblea muchos de los asambleístas han salido a disculparse, a dar explicaciones y descargos de por qué han accedido a esos carnets de discapacidad, hay leyes que están pendientes y una de ellas es la ley de extinción de dominio, que de acuerdo a la fiscal es muy necesaria e importante para el país, en virtud de que con ello el Estado podrá recuperar bienes muy importantes, mansiones lujosas, carros de lujo y de alta gama, para que el Estado también pues pueda, me imagino, venderlos y poder utilizar esos recursos para atender necesidades urgentes como la salud, como la educación. ¿Cómo va a votar el bloque de Creo frente a esa y otras leyes como las reformas al Código del Trabajo, como las reformas a la Ley de Seguridad Social, que son tan importantes y que han quedado rezagadas mientras algunos asambleístas buscaban sus carnets de discapacidad? Su pregunta es muy amplia, Luisa, y voy a intentar contestarla en el límite de las reformas al Código Penal que en mi opinión son necesarias en Ecuador. Aparte de una ley, es necesario fortalecer el presupuesto de la Fiscalía. Aún en esta escasez de recursos, es necesario incrementar el presupuesto de la Fiscalía. Luego, con reformas legales, tenemos que fortalecer la autonomía de la Fiscalía, otorgándole a la institución una policía propia que permita con esa policía llevar a cabo todas las pesquisas, todas las investigaciones necesarias, que permita una lucha frontal contra la corrupción. Una vez que fortalezcamos a la Fiscalía, una vez que le entreguemos recursos económicos y una policía, podemos probablemente exigirle aún más resultados a la institución Fiscalía del Ecuador. Ahora, nosotros sin duda alguna en Creo estaremos de acuerdo con esta ley de extinción de dominio, pero no es un solo artículo el que se requiere. Yo creo que se requieren varios artículos en el orden a fortalecer la Fiscalía, su autonomía y su independencia de acción. En el campo político, ¿cómo ha visto o de qué manera cree que va a incidir el desistimiento de Jaime Nebot del Partido Social Cristiano de ir como candidato? ¿A quién favorece? ¿A Guillermo Lasso? ¿O habrá que ver si no sale por ahí otro candidato con una corriente de derecha? Mire, Luisa, nuestro proyecto político es un proyecto político que pretende la unidad de los 17 millones de ecuatorianos. Este no es el momento de andar pensando cómo consolidamos la tendencia de la derecha o cómo se consolida la tendencia de la izquierda. No, señor. Nosotros estamos preocupados por consolidar la unidad de 17 millones de ecuatorianos. Eso quiere decir, Guillermo, incluidos okay, todos los sectores de... Perdóneme que lo interrumpa. Usted dice que lo más importante, más allá de consolidar una tendencia o no, es la unidad del país y sacar al país adelante. ¿Esto querría decir que usted también estaría dispuesto a desistir en caso de que otra candidatura tenga más fuerza o pueda aglutinar mayor unidad nacional y usted la respaldaría? ¿Y dejaría usted de ser candidato o no necesariamente? Le pido un favor. Sí. Usted me pregunta y yo le contesto. ¿Cómo no? Pero si usted me pregunta y luego me interrumpe, no puedo contestar. Adelante, Guillermo. Yo creo que este es el momento de la unidad nacional. Este es el momento del color amarillo, azul y rojo del Ecuador, la tricolor nacional. Por eso nuestro proyecto político incluye a todos los ecuatorianos. Nosotros no andamos segmentando entre derecha o izquierda. En este proyecto político tienen espacio los sectores indígenas con su propuesta de la justicia indígena, del respeto a la medicina y a las ancestrales, el respeto a las costumbres ancestrales, el respeto a la consulta previa a la explotación minera o petrolera en comunidades indígenas. En nuestro proyecto político tenemos claro que el Ecuador debe de impulsar un proyecto de reforma rural y campesina, pensar en caminos vecinales más que en lujosas y grandes carreteras. Tenemos que pensar en crédito a las comunidades campesinas y rurales para que puedan desarrollarse
Es poco lo que quieren y es mucho lo que se puede hacer bajo esa visión. Eso responde mi pregunta, Guillermo. Y planteamos objetivos nacionales, aquí tenemos claro que llevamos 10 años en política, formándonos, ganando experiencia y demostrando que tenemos el liderazgo para lograr esa unidad nacional. Nosotros no andamos ni deshojando margaritas ni ofreciendo capitulaciones, porque tenemos las ideas claras y venimos trabajando para impulsar esas ideas. Ha contestado mi pregunta, quiere decir que usted se mantiene en su candidatura. Concluyo la entrevista con 2 en 1 y le voy a pedir que en razón del tiempo sea muy puntual. Además, usted es un hombre inteligente y va a poderlo resumir rápidamente. ¿Quiere decir entonces que, por ejemplo, usted estaría dispuesto a apoyar esta consulta popular que busca promover como ciudadano, ni siquiera como actor político, como ciudadano Jaime Nebot, para resolver los grandes problemas nacionales en caso de convertirse usted en el próximo presidente de los ecuatorianos? Y la segunda, ¿qué país piensa o cree usted que va a recibir, con Guillermo Lasso como presidente en caso de gozar del apoyo popular? En primer lugar, la consulta popular es un mecanismo establecido en la Constitución. El valor de la consulta no es llevarla a cabo. El valor de la consulta está en las preguntas. Por lo tanto, cuando veamos las preguntas, entonces daremos una opinión de la consulta popular. ¿Qué país vamos a recibir? Un país devastado, con una grave crisis económica, con una grave crisis en el sistema de salud del Ecuador, con una grave crisis ética y moral, con una grave crisis en materia de seguridad ciudadana. Por lo tanto, nos va a quedar una tarea por realizar inmensa. Pero, Luisa, usted y todos los ecuatorianos deben de conocer que yo ya estoy trabajando en el programa de gobierno, en un programa de gobierno que pueda resolver esos y otros problemas que hoy vive la sociedad ecuatoriana y que por falta de tiempo en este programa no los podemos tocar en su totalidad. Seguramente habrá otra oportunidad para poder conversar más ampliamente sobre tantos y tantos temas de interés nacional. Guillermo, gracias por la gentileza de concedernos estos minutos de su tiempo en esta mañana y poder hablar de estos temas de coyuntura y de interés nacional. Que tenga un día excelente. Muchas gracias, Luisa, gracias a usted, a RTS, y le pido a Dios que bendiga al Ecuador. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia en la comunidad.